Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Burak Özçivit sorprende con fuerte confesión y Neslihan no logra controlar su reacción. Todo comenzó en un evento privado en Estambul, donde Burak Özçivit, con una actitud relajada pero firme, declaró unas palabras que rápidamente se convirtieron en el centro de atención de la prensa y los fans. He tomado decisiones muy claras para mi vida personal y profesional, y no me importa quién se moleste con eso, afirmó el actor con una seguridad que impactó a todos los presentes. Sus palabras no solo resonaron en la sala, sino que tuvieron un efecto inesperado en Neslihan Atagül, quien no tardó en mostrar su incomodidad. Según testigos, la actriz levantó la voz y gritó: «Esto es una falta de respeto hacia mí, Burak. No puedes hablar así delante de todos». La tensión fue inmediata. Los asistentes relatan que Neslihan comenzó a llorar desconsoladamente y que su estado emocional fue tan intenso que tuvo que retirarse de la sala con ayuda de sus representantes. No esperaba algo así, jamás, habría dicho entre lágrimas a una de sus amigas cercanas, quien intentó calmarla. La noticia corrió como pólvora en redes sociales. Miles de fanáticas de ambos actores comenzaron a comentar la situación. Algunos defendieron a Burak, destacando su derecho a hablar con libertad, mientras que otros se solidarizaron con Neslihan, señalando que su reacción era comprensible después de un momento tan inesperado. En medio de esta tormenta mediática, las especulaciones crecieron. ¿Había un conflicto no resuelto entre ellos? ¿Existía un trasfondo personal que nunca había salido a la luz? Burak, horas después del evento, intentó aclarar la situación ante la prensa: «No quise herir a nadie, pero debo ser honesto conmigo mismo. La vida me ha enseñado que callar es peor que decir la verdad». Sin embargo, estas palabras no lograron calmar los rumores. Al contrario, aumentaron la intriga y el interés del público, especialmente entre las mujeres que siguen de cerca cada detalle de sus ídolos. La reacción de Neslihan fue aún más comentada cuando, al día siguiente, se filtró un audio donde ella supuestamente decía: «No soporto que me utilice para ganar protagonismo. Esto me duele profundamente». Con esa frase, las redes explotaron y se multiplicaron los debates. ¿Era una simple discusión de carácter profesional o un problema mucho más íntimo? Los medios turcos comenzaron a investigar y varios periodistas aseguraron que la relación entre ambos actores había estado marcada por tensiones desde hace meses, a pesar de que públicamente siempre mostraban cordialidad. Lo cierto es que el incidente dejó en claro que algo se había roto y que la imagen de amistad perfecta que proyectaban estaba en duda. La controversia no tardó en escalar a niveles internacionales. Revistas de entretenimiento en España y Latinoamérica comenzaron a cubrir la historia como si se tratara de un auténtico culebrón turco llevado a la vida real. Algunos titulares incluso hablaban de traición y de un supuesto quiebre definitivo en la relación profesional y personal entre Burak y Neslihan. En medio de esta ola mediática, varios expertos en comunicación señalaron que la forma en que Burak expresó sus declaraciones fue demasiado directa para un contexto tan sensible. Según ellos, el actor buscaba marcar un antes y un después en su imagen pública, liberándose de la sombra de colaboraciones pasadas y afirmando su independencia artística. Sin embargo, el precio de esa franqueza fue alto: miles de comentarios negativos, acusaciones de arrogancia e incluso rumores de boicots a futuros proyectos. Por su parte, Neslihan optó por un silencio estratégico durante varios días. Este silencio, lejos de apaciguar la polémica, aumentó aún más la curiosidad del público. Cada movimiento suyo en redes sociales era interpretado como una señal. Un simple me gusta en una publicación de apoyo se convertía en un titular, una historia efímera en Instagram con frases reflexivas desataba especulaciones sobre indirectas hacia Burak. Las productoras también comenzaron a preocuparse. Algunos reportes señalaron que proyectos en los que ambos estaban involucrados podrían correr riesgos si la tensión no se resolvía. Un productor anónimo declaró a un medio turco: «Lo que sucedió no es un simple malentendido, hay heridas profundas. Y cuando hay dinero e intereses de por medio,
todo se complica más. La fanaticada, como siempre, tomó partido. En Twitter se crearon hashtags enfrentados, #Team Burak y #Team Neslihan, generando discusiones interminables. Mientras unos defendían la valentía de Burak por hablar sin filtros, otros acusaban a Neslihan de ser víctima de un trato injusto y humillante. Lo curioso es que, en ambos casos, los seguidores mostraban una devoción inquebrantable, reflejo de lo intensamente que viven las historias de sus estrellas favoritas. La tensión alcanzó otro nivel cuando un periodista publicó un supuesto documento filtrado en el que se hablaba de conflictos contractuales entre ambos actores desde meses atrás. Según este informe, había desacuerdos relacionados con la promoción de ciertos proyectos y con la manera en que cada uno aparecía en los medios. Aunque ninguno de los dos confirmó la autenticidad del documento, la información encajaba demasiado bien con lo ocurrido en Estambul. En una entrevista posterior, Burak se mostró más sereno y trató de bajar el tono a la polémica. Todos tenemos momentos difíciles, pero respeto profundamente a Neslihan y siempre lo haré. A veces las emociones superan las palabras, y lo que dije fue malinterpretado. No obstante, para muchos esa aclaración llegó tarde. La herida ya estaba abierta y la confianza del público dividida. Neslihan, finalmente, rompió el silencio con un comunicado breve pero contundente: mi prioridad es mi bienestar emocional y el respeto mutuo en el trabajo. No deseo entrar en guerras mediáticas, pero quiero dejar claro que merezco el mismo respeto que ofrezco. Esa declaración fue aplaudida por muchos, quienes la consideraron un gesto de madurez frente al escándalo. Con el paso de los días, los medios comenzaron a especular sobre una posible reconciliación profesional. Sin embargo, otros aseguraban que este incidente marcaría un antes y un después en la forma en que ambos serían percibidos en la industria. Lo cierto es que, más allá de las declaraciones, la tensión dejó una huella imborrable y el futuro de sus colaboraciones conjuntas quedó en el aire. Mientras tanto, el público sigue expectante. Cada aparición de Burak con Neslihan, cada publicación en sus redes, cada rumor que circula en los programas de espectáculo se analiza con lupa. La historia, lejos de apagarse, parece haberse convertido en un capítulo más de un drama que nadie quiere dejar de seguir. Queridos seguidores, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Burak hizo bien en hablar con tanta franqueza o piensan que debería haber cuidado más sus palabras frente a Neslihan? Déjenme sus comentarios, me encantará leerlos. No olviden suscribirse a este canal y activar la campanita para no perderse los próximos videos llenos de las últimas noticias del mundo de las celebridades.